poquito sobre la primera comisión de la Asamblea General, que, como ustedes saben, tiene 6. Desde que se trató de los asuntos relacionados con el desarme y la seguridad internacional. Uy. Los miembros de la comisión son todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Cada uno tiene derecho a mandar un representante a la primera comisión. Y también tiene derecho a mandar asesores, consultores, expertos o personas de categoría similar. La mesa, es decir, las autoridades de la primera comisión, son, como los de todas las comisiones, dicho sea de paso, un presidente que tiene principalmente funciones ceremoniales. Es el que abre y levanta las sesiones, el que le da la palabra a los oradores, el que levanta cuestiones de orden, ese tipo de funciones. Y cuando está desempeñando sus funciones como presidente, no puede trabajar también como representante de su país, es decir, no puede participar en las votaciones en nombre de su país. Así que cuando un Estado tiene a un presidente ahí, tiene que mandar a otro representante a la primera comisión. También tiene la comisión 3 vicepresidentes y un relator, que es el que se encarga de presentar informes sobre lo que pasa en las sesiones. Una particularidad de la primera comisión es que en sus sesiones se levantan actas literales y no actas resumidas, que es lo que pasa en el resto de las comisiones. Esas actas literales se publican también en los 6 idiomas oficiales, pero no se preparan acá en el servicio de traducción. Hay otro servicio dentro de Naciones Unidas de redacción de actas que se ocupa de las actas literales. Y las actas literales de la primera comisión se publican todas con esta asignatura. A de la Asamblea General, C1 primera comisión. Esto es el número del periodo de sesiones, XX, y después el punto y el número de la sesión. Es decir, la primera sesión de este periodo de sesiones de la primera comisión tendría el acta literal tendría la asignatura AC1 68 PB1. Los periodos de sesiones de la primera comisión se componen de 3 etapas, todos. El primero es el debate general sobre todos los temas del programa relacionados con el desarme y la seguridad internacional. Ya están publicadas las fechas. Este año se va a empezar a tratar esto el lunes 7 de octubre y termina el miércoles 16 de octubre. Después de ahí pasan al debate temático sobre cuestiones concretas y a la presentación y el examen de todos los proyectos de resolución. Y esto va a pasar este año, desde el jueves 17 al martes 29 de octubre. Y por último pasan a la adopción de medidas, es decir, a aprobar o no los proyectos de resolución que se presentaron. Y este año eso va a ser entre el miércoles 30 de octubre y el miércoles 6 de noviembre. Es decir, la primera comisión termina su trabajo para la parte principal del periodo de sesiones relativamente temprano. Y celebra un número relativamente bajo de sesiones. Está previsto que este año celebre solamente 24 sesiones en la parte principal de este periodo de sesiones. La primera comisión colabora con una serie de entidades que se ocupan de los mismos temas de desarme que ella, en particular la Comisión de Desarme y la Conferencia de Desarme. La Comisión de Desarme se creó en 1952 como Comisión de Desarme de las Naciones Unidas. La creó la Asamblea General, es un órgano subsidiario de la Asamblea General, como lo indican las asignaturas de sus documentos, que empiezan con esta A, es la ACN10, los documentos tienen por una asignatura después viene el año y el número de documento, y después en 1978 se celebró el primer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme, y se creó la Comisión de Desarme como existe ahora, que es una entidad sucesora de la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas. Y está compuesta por todos los miembros de las Naciones Unidas. La función de esta Comisión de Desarme es examinar y formular recomendaciones sobre distintas cuestiones relativas al desarme y dar seguimiento a las decisiones de la Asamblea General. Representa un informe de la Asamblea General todos los años, que se publica con la asignatura A número del periodo de sesiones /42, y cada año, como vamos a ver más adelante, los temas de desarme son bastante amplios, entonces la Comisión de Desarme lo que hace cada año es elegir 2 temas sustantivos para estudiar en particular. Uno de esos siempre está relacionado con el desarme nuclear. Los temas de 2013 son
recomendaciones para lograr el objetivo del desarme nuclear y la no proliferación de las armas nucleares, y medidas prácticas de fomento de la confianza en la esfera de las armas convencionales. Ya vamos a ver un poquito más de qué se trata esto. Y la otra, de las principales entidades con las que colabora la Asamblea General, la primera comisión, es la Conferencia de Desarme. Sus documentos se publican con la asignatura CD barra el número de documento. Se creó en 1979, es decir, un año después que la Comisión de Desarme, y es un foro multilateral de negociación sobre asuntos de desarme. Funciona en Ginebra y tiene solamente 65 miembros. La Argentina es una de esos 65. Y cada año invita a distintos Estados miembros a participar en su trabajo. Celebra un periodo de sesiones anual que se divide en 3 partes, la primera de 10 semanas y después 2 partes de 7 semanas, y los miembros se rotan para ocupar la presidencia, también de nuevo con las mismas funciones que los miembros del presidente de la comisión, durante un periodo de 4 semanas, es decir, que cada periodo de sesiones tiene 6 presidentes. Se ocupa de prácticamente todos los temas de desarme y de control de armamentos, especialmente en desarme nuclear y prevención de una guerra nuclear, la prevención de la carrera de armamentos en el espacio intraterrestre, las disposiciones internacionales para dar garantías a los estados que no tienen armas nucleares contra el uso o la amenaza del empleo de armas nucleares y las armas de destrucción en masa. También presenta informes anuales a la Asamblea General, que se publican con la asignatura A, número del periodo de sesiones 27, siempre lleva el número 27, y tuvo un papel muy importante en la concertación de la Convención sobre las Armas Químicas y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, de los que les voy a hablar un poquito más adelante. Otras entidades que se ocupan de este tema dentro de las Naciones Unidas son, primero, la Oficina de Asuntos de Desarme. Esta oficina forma parte de la Secretaría de las Naciones Unidas y aplica las decisiones de la Asamblea General en materia de desarme. También está el Instituto de Investigación sobre el Desarme, que se conoce con la sigla UNIDIR, que hace investigaciones independientes sobre el tema y los problemas relacionados con el desarme, especialmente cuestiones de seguridad internacional. La Junta Consultiva en Asuntos de Desarme, que presta asesoramiento al Secretario General sobre temas relacionados con la limitación de armamentos y el desarme, y que también asesora al UNIDIR. Y también hay una serie de centros regionales de las Naciones Unidas para la paz y el desarme. Estos centros tienen el objetivo de prestar apoyo a las iniciativas y actividades de los Estados miembros de la región en que se encuentran, y sirven como plataforma para divulgar las actividades de las Naciones Unidas en relación con el desarme. Existen 3 de estos centros, uno en Asia del Pacífico, que funciona en Katmandú, uno para América Latina y el Caribe, que funciona en Lima, y uno para África, que funciona en Lomé, en el Togo. Bien, ahora vamos a la parte un poquito más entretenida, que son los temas de que se ocupa la primera comisión. Como ya les dije, se ocupa de temas relacionados con el desarme, y la mayor parte de estos temas se pueden englobar en lo que se conoce como desarme general y completo. Este tema, este es el nombre de un tema del programa de la Asamblea General, es uno de los más largos, tiene 32 subtemas, no vamos a hablar de todos porque nos quedamos a vivir acá, y son el reflejo del reconocimiento por las Naciones Unidas de que el desarme y la limitación de armamentos son una parte fundamental de las medidas encaminadas a garantizar la paz y la seguridad internacionales. Y por eso la organización da gran importancia a las actividades dirigidas a combatir la proliferación de armas de todo tipo. A fines prácticos y para organizar un poco la cosa, se puede distinguir 2 grandes campos en las actividades de desarme, que son los relacionados con las armas convencionales y los relacionados con las armas no convencionales, que se conocen con estas siglas y está referido a armas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas. Empezando con las armas convencionales, que son las que se imaginan. El objetivo principal es fomentar la confianza entre los Estados miembros, fomentar la transparencia en cuanto a las existencias, la importación y la exportación de este tipo de armas y combatir la proliferación.
Uno de los temas más importantes ahora para las Naciones Unidas son las armas ligeras, las armas pequeñas y armas ligeras. Se conoce en inglés por la sigla SALW, Small Arms and Light Weapons, y en este momento puede decirse que son uno de los factores más importantes en los conflictos intraestatales que se están dando en todo el mundo. Son las más utilizadas en estos conflictos porque son pequeñas, son económicas, son fáciles de transportar, fáciles de ocultar, fáciles de contrabandear y existen en grandes cantidades. Entonces, hay muchos grupos no estatales que tienen acceso a este tipo de armas y por eso se usan para exacerbar la violencia, su disponibilidad facilita el uso de niños soldados, y retrasa la reconstrucción y el desarrollo después de los conflictos. Entonces, el principal objetivo de las Naciones Unidas en relación con este tema es controlar la proliferación de las armas pequeñas y armas ligeras ilegales, a fin de mejorar el control internacional, regional o nacional. Y se actúa en todos los ámbitos, en todos los niveles, perdón. En 2001 se celebró en Nueva York la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en todos sus aspectos, y a partir de ahí se elaboró el Programa de Acción sobre las Armas Pequeñas y Ligeras, en que se acordaron distintas medidas. Por ejemplo, velar porque los fabricantes autorizados aplicaran marcas a las armas que fabricaban, a cada una de esas armas como parte del proceso de producción, mantener un registro preciso y completo sobre la fabricación, la tenencia y la transferencia de este tipo de armas, y garantizar que todas las armas pequeñas y armas ligeras que se incautaran en cualquier momento fueran destruidas. Estos dos nombres que les mencioné, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos y el Programa de Acción sobre las Armas Pequeñas y Ligeras, son en este momento las únicas dos instancias en las que traducimos Small Arms and Light Weapons como armas pequeñas y ligeras y no repetimos armas pequeñas y armas ligeras. Y esto se decidió hacer así, lo de repetir armas, que queda un poco feo, más que nada para que quede tan claro en español como lo está en inglés, que son dos conceptos totalmente, pues, no sé si totalmente, pero que son dos conceptos distintos. Las armas pequeñas son las armas de mano, que están diseñadas para ser usadas por una sola persona, como pistolas, revólveres, fusiles, carabinas, metralletas, ese tipo de armas. Y las armas ligeras, si bien pueden ser usadas por una sola persona, están en general hechas para ser usadas por grupos de 2 o 3 y pueden ser transportadas a pulso o montadas sobre un vehículo. Son mayores, básicamente. Son, por ejemplo, ametralladoras pesadas, lanzagranadas y cañones de calibre de menos de 100 milímetros. Otro tema importante a este respecto es el de las municiones. Preocupa el tema de las municiones porque es muy difícil obtener información sobre las corrientes internacionales de municiones. La Oficina de Asuntos de Desarme calcula que más del 80% del comercio de municiones no se incluye en datos de exportación y, a diferencia de las armas, se agotan rápidamente, sobre todo en zonas de conflicto, así que es muy difícil darle seguimiento. Las medidas de las Naciones Unidas en relación con las municiones se centran en particular en evitar que se reabastezca de municiones a grupos contrarios al Estado de Derecho o que pueden usarlas para perpetrar violaciones de los derechos humanos o para fines contrarios a la paz internacional. Un capítulo aparte, chiquitito, merecen las municiones en racimo, las cluster munitions, que son básicamente proyectiles que contienen varios pequeños proyectiles en su interior y que esos pequeños proyectiles se despliegan cuando el proyectil principal alcanza una determinada altura. Estos mini proyectiles se dispersan hacia todos lados y por eso las municiones en racimos son armas muy poco precisas y que tienen muchas posibilidades de afectar a la población civil. En reconocimiento de lo malo de este tipo de municiones, se adoptó una convención sobre las municiones en racimo en la Asamblea General, que ya fue adoptada por más de 100 países y que las prohíbe completamente.
Otro de los grandes ámbitos de acción en relación con las armas convencionales de las Naciones Unidas son las minas antipersonal. Eh, las Naciones Unidas le prestaron especial atención a la proliferación y el empleo indiscriminado de estas minas terrestres y se firmó también una convención al respecto, que es la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su destrucción. Se abrió la firma en 1997, entró en vigor en 1999 y básicamente lo que hace es prohibir el uso de este tipo de minas. El encargado de coordinar las medidas del sistema de las Naciones Unidas sobre las minas antipersonal es el Servicio de Actividades Relativas a las Minas, que elabora políticas y normas, realiza actividades de evaluación en distintos países y vigila la amenaza que representan estas minas. En cuanto a la transparencia, que es uno de los, como les dije, uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas en relación con las armas convencionales, uno de los instrumentos más importantes es el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas. Este registro se estableció en 1991 como medida de fomento de la confianza y para la seguridad entre los Estados. Es un mecanismo de presentación voluntaria de informes. Existe un formulario normalizado que los países pueden rellenar y mandar para facilitar la vida a ellos y a la Secretaría que tiene que analizar esta información. Está administrado por la Oficina de Asuntos de Desarme y permite a los gobiernos participantes facilitar información sobre la exportación e importación de armas convencionales. E incluye esta información datos sobre los carros de combate, los vehículos blindados de combate, aviones de combate, naves de guerra, helicópteros de ataque, sistemas de artillería de gran calibre y misiles y lanzamisiles. Y a través de este mecanismo, que se amplió recientemente, se les invita también a los estados a que presenten información sobre las transferencias de armas pequeñas y armas ligeras, las adquisiciones de material de producción nacional y sus existencias de material bélico. Y las Naciones Unidas reúnen y publican esta información anualmente, es decir, esta información está a disposición de cualquiera que quiera darla. Otro sistema que se usa para fomentar la transparencia en cuanto a las gastos militares es este sistema de las Naciones Unidas de normalización de los informes sobre gastos militares. Es un mecanismo también de presentación voluntaria de informes que abarca, es mucho más amplio que el registro de armas convencionales porque abarca también los gastos nacionales en personal, en operaciones de mantenimiento, en construcción, en contratación de personal, en investigación y en desarrollo. También las Naciones Unidas recopilan y publican la información que se reúne de esta forma. Y este último que aparece acá, el Tratado sobre el Comercio de Armas, es una de las novedades del sistema. Se abrió la firma y se aprobó el 2 de abril de este año, después de como 7 años de negociaciones, y es un tratado que regula el comercio internacional de armas convencionales. Y esto abarca desde las armas pequeñas hasta los carros de combate, los aviones de combate, las naves de guerra, y también las municiones y las piezas y componentes del armamento. Evidentemente, el objetivo de este tratado no es restringir las exportaciones legales, sino que lo que busca es controlar que las exportaciones de armas y material conexo no menoscaben la paz y la seguridad internacionales ni se usen para cometer violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, actos de genocidio o de terrorismo, etcétera. Los estados exportadores que firman este tratado se comprometen a evaluar los riesgos de que esto pase y a evitar que se produzcan exportaciones si el riesgo es alto. Y también se busca evitar el desvío de las transferencias de armas convencionales. Todo bien. ¿Puedes sacar este también? Es uno de... Sí, hasta hace un ratito habían firmado el tratado 110 estados, entre ellos Argentina, y lo habían ratificado 7. Y digo hasta hace un ratito porque al lunes lo habían firmado 55 estados, es decir, se ve que los estados aprovecharon que estaban por acá para la Asamblea General para firmar este tratado. Todavía no entró en vigor, pero la adhesión va aumentando rápidamente y con un poco de suerte no faltará mucho. Pasamos ahora a las armas no convencionales, empezando con las armas nucleares, que son las que probablemente por su poder destructivo dieron más juegos a las Naciones Unidas. En relación con las armas nucleares, la comunidad internacional alcanzó varios acuerdos multilaterales.
con el objetivo de reducir arsenales nucleares, impedir el despliegue en ciertas regiones y lugares y limitar la proliferación. Perdón. Se firmaron entonces una serie de tratados, tanto multilaterales como bilaterales. Los tratados bilaterales fueron sobre todo los firmados entre Estados Unidos y Rusia. Los tratados de reducción y limitación de armas estratégicas, que se conocen con las siglas START, por los cuales las dos potencias se comprometen a reducir sus ojivas nucleares estratégicas. Y el tratado más importante que alcance universal sobre las armas nucleares, es el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares de 1968, o Tratado de No Proliferación. Este es el más universal, como dije, se abrió la firma en 1968, entró en vigor en 1970 y es la piedra angular de todo el régimen de no proliferación nuclear en el mundo. Los puntos principales de este tratado son que los estados que no poseen armas nucleares y que forman parte de él se comprometen a no adquirirlas nunca y a cambio se les va a dar acceso al uso de la energía nuclear para fines pacíficos y asistencia para ello. Y los estados poseedores de armas nucleares se comprometen a negociar la cesación de la carrera de armamentos nucleares y el desarme nuclear y a no colaborar con el traspaso de armas nucleares a los estados que no las tienen. En relación con este tratado se celebraron conferencias de examen acá en las Naciones Unidas en 1995, 2000 y 2010, y en cada una de esas conferencias se acordaron documentos que incluyen obligaciones en materia de desarme nuclear para las partes. Lo que se trata realmente es de lograr una mayor transparencia respecto de la capacidad de los estados en materia de armas nucleares y lograr que estas armas desempeñen una función cada vez menos importante en las políticas nacionales de seguridad. En este sentido, resultó especialmente preocupante para las Naciones Unidas cuando en 2003 la República Popular Democrática de Corea se retiró del tratado. Fue el primer estado firmante en retirarse del tratado desde que entró en vigor. Así que, bueno. Y para verificar que los estados partes en este tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares cumplen las obligaciones que contrajeron, se les exige que acepten la vigilancia del Organismo Internacional de Energía Atómica. Otros tratados sobre armamento nuclear que se firmaron son el Tratado de Prohibición Parcial de los Ensayos Nucleares de 1963, que prohíbe los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio terrestre y debajo del agua, y se limita la realización de ensayos nucleares en tratamientos subterráneos. Tuvieron que pasar varios años, es decir, hasta 1996, para que se firmara un tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, que fue aprobado por mayoría abrumadora en la Asamblea General, pero que todavía no entró en vigor. Falta que lo ratifiquen 8 estados de 44, que eran los que en el momento de negociarse tenían reactores de energía nuclear. Esos 8 estados son China, Egipto, la India, la República Islámica de Irán, Israel, el Pakistán, Corea del Norte y los Estados Unidos. Y mañana mismo se va a celebrar una conferencia sobre este tema acá en la sede para tratar el tema de la prohibición completa de los ensayos nucleares. En el Tratado sobre el Espacio Interterrestre de 1967 se dispone que los estados van a usar que las actividades de exploración y de uso del espacio ultraterrestre que realizan los estados van a ser únicamente con fines pacíficos y que no se pueden emplazar armas nucleares en el espacio exterior. En el Tratado sobre los Fondos Marinos de 1971 se prohíbe emplazar armas nucleares y otras armas de destrucción en masa en los fondos marinos y oceánicos. Y, por último, de estos, en la Convención sobre el Terrorismo Nuclear de 2005 se describen actos concretos de terrorismo nuclear y se trata de evitarlos. Con esto también incluye llevar a los posibles autores de actos de terrorismo nuclear ante la justicia, fomentar la cooperación entre los países para evitar el terrorismo nuclear, etcétera.
Bien, estos son los instrumentos universales. También hay una serie de instrumentos regionales sobre el desarme nuclear, de los que vamos a hablar muy rápidamente, cuyo objetivo principal es crear zonas libres de armas nucleares en distintos puntos del mundo. El primero de estos instrumentos es el Tratado de Tlatelolco, de 1967, que prohíbe los ensayos, el empleo, la fabricación, el almacenamiento y la adquisición de armas nucleares por los países de la región. Con el instrumento de ratificación de Cuba, que se depositó en 2002, se consolidó la zona libre de armas nucleares en América Latina e incluye a todos los estados de la región. Y desde entonces se crearon otras 4 zonas libres de armas nucleares, una en el Pacífico Sur, con el Tratado de Rarotonga de 1985, una en Asia Sudoriental, con el Tratado de Bangkok de 1995, una en África, con el Tratado de Trinidad de 1996, y en 2006 se firmó el tratado sobre una zona libre de armas nucleares en Asia Central, que abarca a Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Y además se está proponiendo la creación de zonas libres de armas nucleares en Europa Central y en Asia Meridional y una zona libre de armas de destrucción en masa en el Oriente Medio. Ahí. Bien, los otros tipos de armas no convencionales de los que se ocupa la primera comisión son las armas químicas, biológicas y radiológicas. En cuanto a las armas biológicas, existe esta convención sobre las armas biológicas y toxínicas de 1972, pero que no establece mecanismos de verificación. Sin embargo, se estableció sí una medida de fomento de la confianza, que es la presentación anual por los estados de información detallada sobre cuestiones como sus instalaciones de investigación biológica de alto riesgo. Y los estados se reúnen periódicamente en las Naciones Unidas para evitar la proliferación de este tipo de armas. En cuanto a las armas radiológicas, se está negociando una convención y lo que más preocupa no son armas que sean de amplia utilización por los estados, lo que más preocupa es la necesidad de evitar que los grupos terroristas adquieran fuentes radiactivas para poder desarrollar este tipo de armas. Y por último, las armas químicas están que son objeto de un mecanismo de control establecido con esta Convención sobre las Armas Químicas en 1997 y que es un sistema estricto de verificación internacional que incluía la recopilación de información sobre instalaciones químicas e inspecciones periódicas en todo el mundo. Y con este fin se creó esa organización para la prohibición de las armas químicas que funciona en La Haya y de la que forman parte 189 países. El tema de las armas químicas ahora ocupa bastante espacio en la prensa por todo esto que está pasando en Siria. Hace un par de semanas se publicó ya el informe de la misión de las Naciones Unidas que se mandó a Siria para investigar las denuncias relativas al empleo de las armas químicas, que llegó a la conclusión de que efectivamente se habían usado armas que contenían gas sarín. Y también se firmó un acuerdo hace un par de días entre los Estados Unidos y la Federación de Rusia sobre la destrucción de los arsenales de armas químicas en Siria. Ese acuerdo incluye un mecanismo de supervisión y cuenta con la colaboración de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y de las Naciones Unidas para destruir completamente todos los arsenales y equipos de producción de armas químicas en Siria. Otros temas de los que se ocupa la primera comisión son las tecnologías de doble uso, que son las tecnologías que pueden usarse tanto para fines civiles como para fines militares, como por ejemplo la tecnología nuclear. La prevención de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre, que se describe bastante solo, aunque el tema del uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos es competencia de la cuarta comisión, no de la primera. Este tema en particular sí es nuestro. La relación entre desarme y desarrollo, que se centra en la función fundamental de la seguridad dentro de los estados para el desarrollo, los costos y consecuencias de los gastos militares y cómo esos recursos se podrían utilizar para otras actividades de desarrollo, etcétera.
y mujeres, desarme, proliferación y control de armamentos. En este sentido, lo que se hace es instar a los estados a garantizar la participación de la mujer en pie de igualdad con el hombre en las medidas encaminadas a lograr el desarme y la no proliferación. Los proyectos de resolución. Esto es un ejemplo de uno del año pasado, como todavía no empezó a sesionar este año, este periodo de sesiones todavía no tenemos